Hola, ya estamos aquí de nuevo. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser conocer las áreas de memoria que tiene un PLC y el tipo de datos y cómo se guardan esos tipos de datos en esas áreas de memoria, ¿vale? Realmente a la altura de curso que llevamos, pues a lo mejor es demasiado pronto para ver este tema, pero sí que nos interesa irnos introduciéndonos para ir conociendo pues hacia dónde vamos a ir pues en breve, ¿no? Porque empezaremos a usar datos que ya no son de tipo bool. El dato de tipo bool, como sabéis, es el dato que es 0,1, es decir, un contacto abierto, un contacto cerrado, o falso o verdadero, o true o false, que es como se dice en inglés. Vamos a ver primero dónde se almacenan esos datos. Esos datos, lo que hace el PLC es almacenarlos en unas áreas de memoria, ¿vale? Fijaros, vamos a colocarnos en herramientas y vamos a abrir el plano de ocupación, ¿de acuerdo? Aquí en el plano de ocupación nos indica los bytes que tenemos operativos, ¿de acuerdo? Y aquí los bits correspondientes a cada uno de los bytes operativos. Como podemos ver, este es el área de memoria donde almacena el estado, ¿vale? Lo veis que está ahí ocupado del byte 0 el bit 1, o el byte del byte 0 está ocupado el bit 0. ¿Lo veis? Pues aquí nos va indicando qué bytes y qué bits están ocupados de todo el área de memoria. Aquí en este cuadro lo que vemos es la ocupación tanto de todas las entradas, todas las direcciones de entradas, como de las direcciones de salida que tenemos operativas. En este cuadro de aquí lo que vemos es el cuadro de marcas. Las marcas es aquello donde vamos a ir almacenando datos, pero no va a tener una conexión directa con el exterior, no es ni una entrada real ni una salida real. Nos va a servir para un montón de cosas que iremos conociendo. Como veis, el área de memoria es como, yo siempre lo explico, que es como un almacén con estanterías, ¿vale? Distintas estanterías, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, que equivalen a lo que sería los bits de un byte. Es decir, un byte tiene, en este caso, 8 bits, desde el 0 hasta el 7. Y en las alturas de la estantería lo que vemos son cada uno de los bytes, de tal manera que nos va a ir indicando qué es lo que está ocupado y cómo lo estamos ocupando, y vamos a ver con qué lo vamos a ocupar. Vamos a ver, vamos a la tabla de variables, y aquí en la tabla de variables os voy a comentar también otra cosita. Hemos dado de alta, para no perder el tiempo durante el vídeo, distintos tipos de datos, y ahora vamos a ver un poquito cómo se buscan o cómo se encuentra, ¿vale? Es muy sencillito. Si yo quiero crear un dato, lo que voy a poner va a ser el nombre simbólico, que ya lo sabemos, ¿vale? Voy a poner prueba de dato para que veáis un poquito. Esto sería el nombre, y en la prueba del dato me sale un desplegable. Perdón, vamos a hacerlo al revés. Eliminamos aquí, borramos. Primero el desplegable, para que veáis toda la cantidad de tipos de datos que podemos encontrarnos, ¿vale? Si yo observo, tenemos de tipo bool, que son los que manejamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Tipo byte, doble entero, guía, dato, enteros, L real. Iremos viendo que hay distintos tipos. Importante, time, tipo tiempo. Cuando hablamos de tipos de datos, debemos diferenciar entre lo que sería el tipo de el número con el que vamos a trabajar en ese dato, que podría ser un número entero, un número real. Un número real sería un número con coma,
pues el 3,64, eso sería un número real. Un número entero pues serían sin comas, ¿vale? El 8, el 10, el 12 o el menos 6, menos 4, menos 25, menos 300. Es decir, tanto positivos como negativos, pero sin decimales, ¿vale? Serían sin coma. El número real puede tener coma, ¿vale? Además de signo, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio vamos a trabajar con esa información, es decir, según el tipo de número que vamos a manejar, el PLC lo que hace es convertirlo a su manera, ¿no? En un número binario, o lo convierte en hexadecimal, o lo convierte lo que sea, que son sistemas de numeración que puede entender el PLC en este caso, ¿no? Lo que sí que tenemos que decirle el tipo de dato cuando creamos, en este caso, pues una memoria, una marca en la que queremos almacenar un dato, ¿de acuerdo? Y también que tenemos otra forma de diferenciarlos, que van muy asociadas las dos, que depende del el espacio que va a ocupar ese tipo de datos en esa área de memoria que hemos visto antes en la cuadrícula, ¿de acuerdo? Luego yo voy a seleccionar aquí el tipo de dato correspondiente, por ejemplo voy a poner este tipo byte, y automáticamente ya puedo poner prueba, y aquí me va a aparecer M marca B, que significa byte, y me la ha cargado en la 38. Yo podría llegar aquí y cambiarlo a la que me diera la gana, es decir, yo podría llevar este dato al byte 100, ¿vale? Un tipo de dato de byte, lo que va a ocupar va a ser un byte, como dice el nombre, ¿de acuerdo? Aquí es evidente, ahora vamos a ver que no es tan evidente en el Word, porque ¿qué es eso de un Word? Ahora lo vemos. Entonces, vamos a ver en la tabla nuestra de aquí de información, en la tabla de marca, que tenemos de distintos, ¿ves? MB sería de tipo byte, pero aquí me está diciendo que este es la marca, el byte 0, pero observar una cosita, la cuadrícula solo está con un rombito. Este rombito quiere decir que está ocupando el bit 1 del byte 0, es decir, byte 0, 1, o en este caso está ocupado el byte 0, pero solamente el bit 1. Nos quedarían libres el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 para ocuparlo, ¿de acuerdo? Cuando yo ocupo un byte completo, como es el 10, el byte 10 está, fijaros que la casilla se me ocupa de esta manera, se sombrea, y lo que tengo es todo el byte ocupado, y me lo indica aquí, me dice que el byte 10 está completamente ocupado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en el main he creado unos movimientos, unas cositas para que podamos irlo viendo. Vamos a un tipo de dato bool, el tipo de dato bool, que es el que conocemos. ¿Cómo lo cargaríamos en nuestra tabla, en nuestro almacén de memoria, ¿no? En nuestra área de memoria de marcas? Pues pondríamos la M de marcas 0.0. ¿Qué quiere decir? Cargo en el byte 0, en el bit 0, ¿vale? Lo hemos visto ya. El byte 0 en el bit 0. Este sería el que estamos viendo en el main, ¿de acuerdo? Básicamente con este es con el que vamos a trabajar, sobre todo ahora al principio, muy a menudo, con las marcas de tipo bool, ¿de acuerdo? Esto en la tabla de variables sería pues una marca tipo bool, esta concretamente, que no tiene ni nombre, esta de aquí, ¿veis? Marca 0.0. Pues vamos a ver los siguientes, voy a recoger esto y vamos a ver un tipo de dato que ocupa un bit, ¿vale? Cómo lo guardaríamos o cómo le deberíamos indicar. Esto de move, ¿vale? Es una función que veremos muy adelante, sirve para mover datos de un sitio a otro, o cargar un dato en un bloque de datos, sirve para diferentes cosas, pero en un principio
simplemente lo he colocado yo aquí para que lo lea y me salga luego en la tabla que estamos viendo de información. Pues simplemente un tipo de dato byte lo marcamos como MB, y al poner la B detrás de la M ya sabe que voy a ocupar el byte completo, en este caso el 10. Vamos a nuestra tabla y vemos que el byte 10 está completamente ocupado. Aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Y me lo indica en esta casilla como que está ocupado completamente. Vamos a otro tipo de dato, ¿vale? Hemos recogido, vamos al tipo Word. ¿Qué es un dato Word? Lo veis, marca Word, y hemos usado la 20. Una Word ocupa 2 bytes conforme, es decir, un dato que necesita espacio suficiente como para almacenar, o sea, necesita almacén suficiente de 2 bytes para poder almacenarlo, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaros un número que tiene que ser el 27.000. El 27.000 si lo traducimos a binario, a ceros y unos, no nos cabría en un bit, tendríamos que cargarlo en un Word, es decir, necesitaríamos 2 bytes, necesitamos 2 bytes para poderlo utilizar o cargar o guardar o almacenar, llamémoslo como vosotros os guste más, ¿vale? Entonces el tipo de dato Word lo vamos a almacenar como MWord, y el primer byte que vamos a utilizar. Luego, en esta manera lo que utilizamos es el 20 y el 21, es decir, venimos aquí y está ocupado el 20 y el siguiente, que es el 21, porque ocupamos 2, es un Word, ¿lo veis? Word ocupa el 20 y el 21. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con tipo de datos Word. Lo que tenemos que tener cuidado es en ir de 2 en 2 de bytes, porque si yo ahora usara el 21, lo que haría es chafar toda la información que está almacenado en el byte 21 que teníamos ya ocupado. Luego tendríamos que ir 20, 22, 24, 26, 28, así sucesivamente, ocupándolos si vamos a usar siempre o estamos utilizando marcas de tipo Word, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo a nuestra tablita. Voy a recoger el tipo Word, ¿vale? Ahora veremos qué tipo de información puedo almacenar en un Word, y me voy a un doble Word. ¿Qué es un doble Word? Pues el doble de un Word, tan fácil como eso. ¿Qué significa? Si esto ocupaba 2 bytes, el doble Word ocupará 4 bytes, y lo vamos a nombrar como marca D, marca doble, ¿de acuerdo? Una marca doble. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me va a ocupar, si nos vamos aquí, doble Word, nos vamos a la 30, creo que era la 30, a ver, vamos a confirmarlo, ¿veis? MD30, la MD30 nos ocupa 1, 2, 3, 4 filas, que son 4 bytes. Luego el doble Word nos ocupa 4 bytes. Almacenaremos números que sí, que nos van, que cuando ese número o ese dato lo convierta el PLC a binario, a ceros y unos, necesita todas estas filas para ocupar toda la información que necesitamos con un doble Word. Lo mismo nos va a ocurrir en la siguiente. Vamos aquí, fijaros que ahora lo que voy a hacer va a ser simplemente, no voy a hablar de ocupación del espacio que nos ocupa, sino es un tipo de dato tiempo. ¿Qué sería un tipo de dato tiempo? Pues cuando metemos un tiempo en un temporizador, el PLC lo tiene que almacenar. Si yo trabajo con una marca, es decir, una marca que yo puedo modificar para poder modificar el tiempo en una pantalla HMI o forzándolo, lo que sea, es decir, si yo necesito modificar ese tiempo, yo lo que voy a hacer va a ser cargarlo en una marca, y
para poder almacenar un tiempo que está en milisegundos o en segundos, coma, lo que sea, también lo que vamos a hacer va a ser un tipo de datetime. El tipo de datetime por sí mismo ocupa una doble palabra o una doble word, una marca doble. ¿Sería lo mismo que esto? Sí, pero este es específico para el tiempo, ¿vale? Y es cuando estamos trabajando con tiempos, nos interesa llamar al dato correspondiente tiempo, no un doble word sin más, simplemente tiempo. Ya de por sí sabemos que para usar un tiempo debo cargarlo en una marca doble word, ¿de acuerdo? En la de MD40. Si nos vamos aquí, volvemos a lo mismo, a la MD40. Nos está ocupando 4 bytes de memoria en el área de marcas. Conforme, vamos a otro tipo de datos. Recogemos el tiempo, que es número entero, por ejemplo. Pues un número entero, ya hemos dicho que eran los positivos o negativos, pero que no llevan coma. Es decir, serían 5, 6, 8, 10, 35, 4000. Serían números enteros. Pues un número entero como tal se puede almacenar en un M-Word, ¿de acuerdo? Ya fijaros que necesita menos espacio que un tipo tiempo. En este caso, ¿hasta cuándo? Pues bueno, lo que sí que tenemos que saber es que en un Word nos va a caber hasta una numeración determinada, ¿vale? Eso lo podéis ver en la teoría perfectamente. Pues hasta 64.000 y pico nos cabe como número entero, o desde menos 32.000 y pico hasta más 32.000 y pico. Cuando trabajemos con números superiores a 32.000 y pico, que no me lo sé de memoria, pero os lo diré, necesitaré más área de memoria. Luego solo puedo trabajar con números hasta 32.000, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Entonces un número entero lo almaceno en una Word. Ahora lo vamos a ver, si nos venimos aquí, que el número entero lo almacenamos en una Word. Perdón, aquí. El 24. El 24 está aquí, ¿lo veis? Es una Word 24 y nos ocupa el 25, ¿de acuerdo? Este sería donde está almacenada nuestro número entero 32.000. RON pondría ceros y unos, y la combinación de ceros y unos significa un número concreto en nuestro sistema decimal, en el sistema normal, ¿de acuerdo? Vamos a conocer otro tipo de datos. Vamos a ver el real. ¿Qué sería el real? Pues ya lo hemos comentado. El real sería el 5,32, el 6,37, el 0,25, es decir, aquellos números que llevan coma. También se llama números en coma flotante, ¿de acuerdo? Pues un número real lo tenemos que almacenar en un doble word, ¿de acuerdo? Es un dato doble word. Venimos aquí, este es el 34, pues en nuestra información el 34 nos ocupa 4 bytes, que son un doble word. Hasta aquí yo creo que me vais entendiendo. De todas maneras, enseguida haremos un ejemplo práctico con un temporizador, con un tipo de datos de tiempo, para que veáis un poquito lo que hay, ¿vale? Volvemos a nuestra tablita, y luego estos ya a lo mejor pues no los vamos a emplear tanto, pero bueno, cuando se hace programación más avanzada, pues sí que pueden ser muy interesantes. Este es el L real. ¿Qué es el L real? Pues sería como el doble, el cuádruple Word, para que me entendáis, ¿vale? Vamos a ver ahora eso, como sería 8 bytes de memoria lo que ocupa, ¿vale? Entonces lo que se representa con una P, ¿vale? El hashtag la almohadilla y la marca, y indica el byte y el bit donde comienza, ¿de acuerdo? Nos dice que puede ocupar desde el
60 y 8 más, 8 bytes, o hasta el 60, ahora lo vamos a ver, hasta el 67 concretamente. Y podríamos ocupar desde un bit concreto del byte 60 hasta un bit, hasta el bit correspondiente del 67. Vamos a verlo en nuestra tabla. Este sería el 60, ¿lo veis? Me ocupa desde el 60 hasta el 67, me ocupa exactamente 8 bytes. Aquí nos cabe millones de numeración, ¿vale? Podríamos hacer el 1.037.400 para que me entendáis. Es decir, podemos almacenar números muy grandes, con coma además, ¿de acuerdo? Esta numeración o la numeración que vamos a almacenar aquí, ¿vale? Lo que haría es convertirla toda en ceros y unos, y toda la combinación de ceros y unos, ¿vale? Correspondería al número correspondiente que quisiéramos almacenar. Este sería pues el L real, ¿de acuerdo? Si nos venimos aquí, pues ya nos queda un doble entero. El doble entero también lo podemos usar a menudo, pero bueno, tampoco es muy normal. Pues lo dice todo. Si un entero nos ocupaba, en este caso, un entero, la M word nos ocupaba un word, el doble entero nos ocupa una doble word, una doble palabra, ¿de acuerdo? Luego ya hemos visto una doble palabra, es la 50, vendríamos aquí, pues la 50, pues es una doble palabra, ¿lo veis? Nos cabrían una numeración, si hemos dicho que el entero nos llegaría hasta el 64.000 y pico sin signo o con signo, con negativos, desde el menos 32.000 al más 32.000, pues con esto pues se multiplica. Esto es tremendamente, nos caben muchísimos más números mayores de 32.000 sin problemas, ¿de acuerdo? Pues ya solo nos queda pues el doble entero, hemos dicho, pues ya no nos queda ninguno más. ¿Hay más? Sí, está el simple entero, un montón de... Pero estos son, digamos, un poco los que debemos conocer, con los que vamos a trabajar de forma muy habitual a medida que vayamos programando. ¿Qué es lo que vamos a usar más en nuestro curso? Pues el de tipo tiempo, el entero normal, sobre todo pues en los contadores, pues si metemos una marca en un contador, pues vamos a emplear pues enteros. O para hacer movimiento de cositas, pues bueno, pues el real, el entero y ya está. El doble word, que es lo mismo, doble word o un word. Pues esto es todo, en el conocimiento un poquito de los datos iremos ampliando información y haremos ejemplos para que aprendamos a usarlos y a colocarlos y saber cuándo debo poner uno, cuándo debo poner otro, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo, espero que haya quedado claro un poquito, pues sobre todo sí que me interesa que hayáis entendido bien cómo vamos almacenando, cómo almacena los datos el PLC. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo, hasta luego.